En el vídeo pasado hablé sobre la incidencia y el carácter. Expliqué de qué manera la incidencia puede ser general, debido a que depende enteramente de los fenómenos, de los sucesos. Y dejé claro que es el carácter del personaje el que establece la manera en la cual la incidencia va a ser interpretada. Con todo esto es necesario que, si no lo han visto, vayan al primer vídeo, a la primera entrega, se los dejo por aquí en alguna parte de la pantalla, no sé dónde aparece, y lo vean. Para que así tengan fundamentos para poder ver este vídeo. Ahora, con respecto a la entrega pasada y antes de continuar con todo lo que quiero hablar el día de hoy, con todo este cuento de la creación de personajes, es necesario que tengamos en cuenta las preguntas que dejé abiertas en la última entrega para poderlas resolver, porque van a servir como soporte para poder generar la temática del vídeo de hoy. Frente al tema de la incidencia y el carácter, con respecto a la evolución, se plantearon estas preguntas. En el desarrollo del personaje, ¿importa el sexo? Aquí importa la percepción de lo femenino y lo masculino. Todos los seres humanos tienen un destino marcado por su carácter, sin importar lo femenino o lo masculino. Y si es así, entonces, ¿dónde queda lo masculino y lo femenino? ¿Dónde queda el sexo? ¿Acaso es importante? Aquí la pericia del escritor juega un papel fundamental. Las respuestas a estas preguntas tienen la profundidad que el escritor quiera darle al personaje. Nada más. Yo, por ejemplo, utilizo en gran medida hechos científicos, que son objetivos, para poder basarme en ellos y tener una construcción de un personaje de acuerdo a la realidad. Porque la ciencia establece diferencias objetivas entre el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino. ¿Qué significa esto? Bueno, pongamos un ejemplo. Se ha demostrado objetivamente que hay indicios profundos frente al comportamiento del hombre dependiendo del nivel de testosterona que tenga. Al parecer, entre más niveles de testosterona tenga el ser humano, y digo ser humano porque las mujeres también tienen testosterona, pequeñas dosis, pero las tienen. Entonces, se ha demostrado que el nivel de testosterona en el ser humano está directamente relacionado con la capacidad empática que puedan presentar o desarrollar. Entre más niveles de testosterona tenga el ser humano, más difícil le resulta ser empático con las otras personas. O sea, la dificultad de tener a otras personas entre sus prioridades al momento de tomar una decisión. Y este hecho, ¿cómo puede afectar a la evolución del carácter de una persona? ¿Modifica de alguna manera el comportamiento? Desde mi percepción, sí. Sí lo hace. No solamente lo modifica, sino que bien utilizado puede servir como una herramienta para poder generar una narrativa de acuerdo a determinado carácter que se le quiera imponer a un personaje. Desarrollar un carácter de acuerdo y ceñido a los límites biológicos que la misma realidad nos presenta. Límites, fronteras biológicas a las cuales estamos expuestos absolutamente todos en la cotidianidad. Para mí, estas evidencias que nos trae la ciencia son hechos que resultan tan obvios que deben explicarse con profundidad y resaltarse para poderlos entender. Y todo esto sirve para escribir, por supuesto, porque el escritor que solamente sepa de escribir, ni de escribir sabe. Pongamos como incidencia esta situación y vamos a hacer una narración del mismo suceso con dos diferentes respuestas de carácter. Vamos a describir dos comportamientos desde una misma incidencia y lo repetiremos 3 veces para poder resaltar el punto al que quiero llegar. Cuando iba a salir del edificio, vio a una mujer llorando en la recepción. No era algo que le importara y siguió su camino. Cuando iba a salir del edificio, vio a una mujer llorando en la recepción. Dudó por un momento si debía entrometerse, pero prefirió obligarse a que no le importara y siguió su camino. ¿Cuál de los dos comportamientos resulta más empático? Y con todo eso pregunto, ¿cuál de los dos comportamientos se acomodaría más a lo femenino? Realicemos la prueba. Cuando ella iba a salir del edificio, vio a una mujer llorando en la recepción. No era algo que le importara y siguió su camino. Cuando ella iba a salir del edificio, vio a una mujer llorando en la recepción. Dudó por un momento si debía entrometerse, pero prefirió obligarse a que no le importara y siguió su camino. Obviamente con una sola incidencia no vamos a poder decidir. Sí, sirve como pequeños destellos o indicios para poder llegar a una conclusión con respecto al personaje y hacia el enfoque que queremos llegar, pero tenemos que profundizar más en toda la narrativa para poder lograr una conclusión que sea
sustancialmente convincente. Tenemos que desarrollar comportamientos a través de la incidencia para poder desarrollar un entendimiento mucho más obvio del personaje. Siguiendo esta misma lógica, vamos a hacer otra descripción. Estaba comenzando a anochecer y la calle se vistió con los destellos de la luz y el concreto. Había pocas personas, lo que le permitió aligerar su paso hasta que llegó a la esquina y el semáforo estaba en rojo. De repente, un grito. Un niño estaba llorándole a su madre. «Maldita sea», pensó. «Tienen hijos solo para fastidiar a los otros». Estaba comenzando a anochecer y la calle se vistió con los destellos de la luz y el concreto. Había pocas personas, lo que le permitió aligerar su paso hasta que llegó a la esquina y el semáforo estaba en rojo. De repente un grito. Un niño estaba llorándole a su madre. «¿Qué querrá?», se preguntó. «Quizá tiene frío. Es una noche fría». Y por último, tendríamos: el suelo estaba encharcado porque un grifo tenía un pequeño escape. Se detuvo, buscando un camino que evitara el agua, cuando vio que una joven se resbaló. Tuvo que disimular la sonrisa porque, aunque resultara cruel, la escena había sido ocurrente. El suelo estaba encharcado porque un grifo tenía un pequeño escape. Se detuvo, buscando un camino que evitara el agua, cuando vio que una joven se resbaló. El golpe había tenido que ser duro porque la mujer, con la caída, se había lamentado con un grito. Aunque no podemos estar completamente seguros, los indicios nos muestran pequeños destellos para poder construir el carácter del personaje. Y por supuesto, para que esto nos sirva y acomodar la narrativa que envuelve a ese personaje en una percepción de lo femenino o lo masculino. Y podemos valernos de herramientas científicas para poder crear un concepto diferenciador. Es por esto que si decimos que al personaje no le importó el llanto de una mujer, sintió molestia por el llanto de un niño y se rió porque una mujer se resbaló, encontramos en todo esto un carácter muy poco empático, de disfrute más bien personal que social. Y por supuesto, de acuerdo al contexto comunicativo, nos inclinamos a pensar que es mucho más probable que sea un hombre a que sea una mujer. ¿O no es así? Porque si con todo esto, si hubiese sido la mujer la que hubiese reaccionado de esta manera, ¿qué palabras utilizaríamos para describir ese carácter? Y claro, por supuesto, todo lo contrario. Si la persona tuvo dudas en su reacción con respecto al llanto de una mujer, si se cuestionó con respecto a lo que ocasionaba el llanto del niño y se preguntó cómo había sido toda la experiencia de dolor de la mujer que se resbaló, resalta, por supuesto, mucho más lo empático, porque no está pensando en sí mismo, sino que está teniendo una percepción mucho más global, en donde reconoce al otro como un ser que siente, como un ser que también vive y tiene sus dificultades. Y, por ende, es mucho más sencillo, a través del contexto comunicativo, señalar que el personaje es más probable que sea una mujer. No. Y por ende, es mucho más fácil conciliar este comportamiento con lo femenino que con lo masculino. Porque si en el segundo caso, en todo este reconocimiento empático del personaje, el protagonista fuese un hombre, ¿qué palabras utilizaríamos para describir ese comportamiento? Ahora vamos a tratar las preguntas. ¿Aquí importa el sexo? Sí, importa, y mucho, porque el carácter no solamente afecta al personaje, sino que afecta a las personas que son testigos de ese carácter. Y así, utilizando como metanarrativa los conceptos socialmente aceptados, habrá una respuesta que en algunas ocasiones pueda suponer por sí misma una incidencia. Y todo esto dependiendo de cosas exclusivamente ceñidas hacia la concepción del sexo. ¿Aquí importa la percepción de lo femenino y lo masculino? Sí. Claro que importa, porque en lo socialmente aceptado, en el contexto comunicativo, es mucho más fácil determinar que un hombre se comporte de manera masculina y una mujer se comporte de manera femenina. Todos los hombres tienen un destino marcado por su carácter, sin importar lo femenino y lo masculino, debido a que el destino del ser humano, del personaje como ser humano, se determina por la suma del carácter que utiliza para reaccionar hacia las incidencias. Este carácter tiene incidencias muy importantes en áreas como el sexo. ¿Dónde queda lo masculino y lo femenino? Para mí, en la interpretación de los hechos, sobre todo.
Estos dos conceptos comunicativos construidos durante milenios por la sociedad son el trasfondo de cientos de historias que han sido narradas o que van a ser narradas. Para ver y entender sobre lo que estoy hablando durante todo este vídeo con respecto al concepto comunicativo, los invito a ver mi vídeo Prostituta o cómo el idioma se pervierte en contra de la mujer, aquí mismo en YouTube. Les dejo la invitación, seguramente aparecerá el cartelito para llevarlos hacia el vídeo. Bueno, y ahora, ¿dónde queda el sexo? El sexo como un hecho biológico es un pilar para poder interpretar con más facilidad la percepción de un personaje, nada más. Pero aquí hay algo que no hemos dicho y que es muy importante de resaltar. ¿Qué pasa si en la narración de las incidencias que les compartí, la respuesta del carácter se mezcla? Si por ejemplo uno de los personajes no le interesa que la mujer esté llorando, pero sí le interesa el niño o que la mujer se resbale. Bueno, aquí la escalera de la que hablé en el video anterior, que hace la incidencia y el carácter, comienza un ascenso hacia la punta de la pirámide. Y de eso hablaremos en el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, agradecería que le dieras me gusta. Si no estás suscrito a mi canal de YouTube, eres más que bienvenido. Recuerda que puedes seguirme en mis otras redes. En TikTok subo muchísimo contenido, mucho más diverso. En Instagram subo conceptos mucho más personales. Y si estás interesado, eres bienvenido. Recuerda, quien fija, limpia y da esplendor una vez, lo hará para siempre. ¡Suerte!